continuar con ley de Ampère. Y dijimos que íbamos a ver alguna otra situación que sea manejable a través de esta herramienta. Entonces lo que quiero ver con ustedes ahora es la parte de fuerza magnética entre dos alambres que transportan corriente. Vamos primero a razonar por qué debe de haber una interacción entre dos alambres que transportan corrientes. Vamos a seguir pensando en alambres rectos, en alambres largos, aunque se va a seguir aplicando si tenemos alambres con geometrías más complicadas. Nada más que si resolverlo ya no sería quizá tan directo. Entonces lo que sabemos es que si tenemos un alambre y este alambre transporta corriente, este alambre genera campo magnético en sus alrededores. Entonces va a generar un campo B. Y yo sé que si tengo un alambre y en este alambre también circula una corriente, la única finalidad es distinguirlas. Por eso uso una I en un caso mayúscula y en el otro minúscula. Si aquí yo tengo que circula una corriente y en la región donde vive hay un campo magnético B, que vayan ustedes a saber cómo se generó, pero existe, entonces este alambre sentiría una fuerza magnética. Acuérdense que la expresión es la diferencial de fuerza, y va a ser la corriente que circula en este alambre, diferencial de longitud, que me orienta esta corriente al alambre, entonces el dl es un pedacito de alambre tangente, un pedacito de alambre tangente, cruz, el campo magnético que algo está generando, por ejemplo, si aquí es B, integro y obtengo la fuerza total. Entonces lo que vamos a resolver es una situación no tan complicada, en donde tengo dos alambres rectos, largos, paralelos, y yo quiero determinar cuál es la fuerza que uno hace sobre el otro alambre, y viceversa. Si este hace una fuerza sobre este hace una fuerza sobre este. Entonces eso es lo que queremos trabajar. Entonces lo redacto, es un ejemplo, pero va a ser importante porque me va a permitir encontrar el valor de μ0 en base a la definición del ampere. De aquí va a salir la definición de ampere. Entonces considere dos alambres rectos, largos, paralelos, que transportan las corrientes que se muestran. Entonces aquí tengo un alambre, aquí tengo el otro alambre, son paralelos, vamos a suponer que están separados una distancia d, que sobre este alambre circula una corriente I, vamos a ponerle I1, y sobre este alambre circula una corriente I2, así. Uno diría que las corrientes son paralelas. Si una corriente va en un sentido y la otra al revés, pues uno diría que son antiparalelas. Pues ahí está, en este caso son para los alambres rectos largos paralelos, separados una distancia de. ¿Qué es lo que queremos? Determine la fuerza que un alambre, vamos a ponerle la fuerza por unidad de longitud, por unidad de longitud, que un alambre ejerce sobre el otro. Que un alambre ejerce sobre el otro. Ese es el problema. Lo repito. Un alambre por sí solo generaría un campo magnético alrededor. Ese campo magnético va a interactuar con el otro alambre en el cual circula una corriente.
¿Cómo? A través de la expresión dF igual a I, la corriente de este alambre, dL, cruz, el campo magnético que este genera aquí. Y viceversa. Este alambre va a generar un campo magnético en cada punto de este alambre y por lo tanto va a hacer una fuerza sobre este que va a estar dada por diferencial de fuerza en este, va a ser la corriente en este, el dL en este, cruz, el campo magnético que este genera en cada punto acá. Hago una integral y tengo ya la fuerza. Eso de hago una integral va a ser muy sencillo, o sea, no va a ser nada complicado. Entonces, este esquema no me sirve mucho. O sea, me sirve para tener una idea, ¿no?, de lo que está pasando. Permítanme hacer un corte transversal viendo desde aquí. Voy a tomar un corte así. ¿Qué es lo que vería? Bueno, y voy a poner de una vez un sistema de referencia. Ya para irle adelantando. ¿Qué es lo que va a suceder? Imagínense que este es el eje Y, que este es el eje X de mi sistema coordenado. Lo estoy viendo desde acá. Voy a suponer que en este punto sale el alambre I1, por eso le estoy poniendo un puntito, la corriente sale. Y como son corrientes paralelas, para el alambre 2 voy a suponer entonces que esta distancia es D, y entonces forzosamente esta corriente también tiene que ir como oriente esta. Si lo hubiera visto desde acá, tache y tache, quiere decir que entran, ¿no? Son paralelas. Esto es lo que realmente me sirve. Ahora, voy a hacer el cálculo siguiente. Voy a encontrar la fuerza en este alambre debido a este alambre. Y voy a utilizar la siguiente notación. Entonces yo sé que la fuerza es un vector. Entonces lo que voy a encontrar es la fuerza en 2 debido a 1. ¿Se fijaron? Fuerza, en este caso, en el alambre 2 debido al alambre 1. Entonces voy a encontrar la fuerza que este siente debido a este alambre. Si no gusta la notación, ustedes pueden inventar la que gusten. Eso es lo de menos, ya saben. Entonces, lo primero, este alambre va a provocar un campo magnético a su alrededor. Por eso era importante lo de la parte del video anterior. Hice mucho énfasis por eso. Entonces, imagínense que yo voy a dibujar un círculo de radio D centrado aquí. Y obviamente yo quiero que pase por acá. Entonces, por eso es de radio D. Entonces lo hago. Se supone que es un círculo, con buena voluntad. Y ahora la corriente sale. Por lo tanto, ¿cómo circula el campo sobre esta trayectoria circular de radio D? Tangente. Tangente significa en este caso antihorario, porque la corriente, mano, dedos, circula antihorario. Entonces, por ejemplo, en este punto circularía para allá, pero no me interesa. Me interesa aquí. Entonces aquí va así. Es decir, en este punto va en Y. Ese sí me interesa. Ahora piensen en la tercera dimensión. El alambre viene aquí, el alambre viene aquí. Por lo tanto va a haber un campo magnético en cada punto del alambre. Déjenme hacer otra vez el esquema. Este es el alambre 2. Su corriente va así. Y en cada punto del alambre va a haber un campo magnético que va así y que me está provocando este alambre. Entonces aquí va, como un alfiler que va para arriba. Espero que se alcance a ver. ¿Sí? Este es el campo magnético que el alambre 1 me está generando, que el alambre 1 me está generando, que el alambre 1 me está generando. Nada más lo agarro y lo pongo aquí. Lo agarro y ahí va. Entonces ahí tengo. Ahora, ¿qué valor tiene este campo magnético 1 en tamaño? B1 va a ser igual a μ0, la corriente. Fíjense quién lo está provocando, el alambre 1, por eso va la corriente 1. Entre 2pi, la distancia. 2pi el radio del círculo. 2pi d. Ya tengo la primera parte. ¿Sí? Por cierto, el eje Z positivo sale en este caso. ¿Por qué? Porque I cruz J, un sistema derecho, debe de cumplir K. I cruz J va hacia afuera, eso es K. Entonces ya aquí va el alambrito.
y ahí va el campo. Ya tengo una parte. Ahora, voy a borrar este. ¿Qué nos dice la formulita esa que vimos de fuerza en un alambre debido a un campo magnético? Entonces nos decía que DF es igual a, I DL cruz B. Este DL queda orientado por la corriente. En este caso, esta se refiere a la fuerza en este alambre, el 2, debido a lo que el 1 está generando, que es un campo. Entonces esta sería la diferencial de fuerza en el alambre 2, es igual a la corriente que circula por él, que es 2, es esta corriente. Déjame ponerlo en azul. Es el alambre. DL va a ser una diferencial de alambre 2. Cruz B, ¿cuál B? El que me está generando el alambre 1. ¿Sí? ¿Por qué se facilita muchísimo? Porque el DL, fíjense cómo se orienta hacia afuera. DL se orienta en este caso hacia afuera. El B1 va para arriba. ¿Sí? Y siempre va a haber 90 grados entre DL y el B1 que va hacia arriba. Siempre. Para que lo vean. Entonces aquí va a haber un ángulo de 90 grados. Entonces, el tamaño de esto va a ser diferencial de fuerza 2 en tamaño. Va a ser igual a la corriente, el tamaño de DL2, el tamaño de B1, el seno del ángulo entre estos dos, 90 grados. Se simplifica un poquito, I2, DL2, B1, diferencial de fuerza 2. I2 es constante y B1 tiene el mismo tamaño y de hecho la misma orientación en cada punto del alambre. Entonces, para calcular la fuerza, bueno, y veamos lo de la dirección también. DL2 cruz B, va otra vez. DL2 B, 90 grados. Mano derecha en el primero de los vectores, DL. Llevo los dedos hacia B1 por el menor ángulo. No hay de otra. ¿Hacia dónde va el resultante? Azul. Ánclenlo. DL cruz B. Viene para acá. Siempre apunta. Bueno, lo pongo aquí abajo. Siempre apunta. ¿Para dónde? ¿Ya vieron? En menos I. Va otra vez por última vez. DL azul. B1 rojo. Azul cruz rojo. Negro. Los coloco aquí. ¿Ya vieron que va en menos I? Entonces ya tengo la diferencial de fuerza es I2, DL2, B1 en la dirección menos I. ¿Qué es lo único que tengo que hacer ya? Pues tomar una integral, ¿no? Ahora, tengo un problema. Cortito, más largo, más largo. ¿Pero qué dice la pregunta? Por unidad de longitud. Pues entonces no me preocupo. Lo tomo en un intervalo de longitud L. Y luego voy a dividir entre L porque lo quiero por unidad de longitud. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la integral de df2, constante, por la integral de dl2. Vamos a tomarlo desde que vale 0, hasta que vale L. Hagan de cuenta que estoy integrando en Z. Desde que L vale 0 hasta que L vale, lo voy a tomar hasta L. Si quieren, siendo más formal, como este es X, este es Y, lo podría tomar hasta desde Z igual a 0 hasta Z igual a un Z, diferencial de Z. ¿Para qué le hacemos tanto al cuento ahí? Entonces lo que vamos a tener es, de este lado, tengo la fuerza
Y iba yo a utilizar debido a 1, ¿no? Entonces, para ser consistente, le voy a poner aquí nada más debido a 1, debido a 1, debido a 1. Entonces tengo, ahí ya no se ve, lo pongo acá. La fuerza en 2 debido a 1, vector, va a ser igual a escalar B1 en la dirección menos I, L. Y esta corriente es la 2. Ya está. Ahora acordémonos de quién es B1. ¿Dónde está? Aquí está. Esto va a ser igual a I2 por μ0 por I1 entre 2πd por L, que es un escalar, en la dirección menos I. Ya tengo la fuerza en 2 debido a 1. La escritura no está muy ortodoxa. Déjenme borrar esto. Y se acostumbra a escribirlo de esta manera. La fuerza en 2 debido a 1 lo ponen como μ0. La corriente 1 por la corriente 2. Para guardar el orden. I2 por I1 entre 2πd por menos I. ¿Y qué pasó con la L? Dividí entre L. ¿Sí? Entonces, la fuerza por unidad de longitud que el alambre 2 siente debido a 1 es μ0, el producto de las corrientes entre 2πd por menos I. Esto nos da la magnitud y esto nos da la orientación. Si nos piden interpretar el resultado, ¿qué podemos decir? Que la fuerza que este alambre siente debido a que circulan corrientes de este tipo va así. Así. Pregunta rápida y piénsenlo en términos de simetrías. ¿Cómo iría la fuerza en 1 debido a 2 por unidad de longitud? Piénsenlo. Por la tercera ley de Newton, va a tener el mismo tamaño, μ0, y 1 por I2, entre 2πd. ¿Qué dice la tercera ley? Magnitud igual y de sentido contrario. Entonces, por tercera ley de Newton, si esta es la fuerza en 2 debido a 1, y esta es la fuerza en 1 debido a 2, las fuerzas son iguales, actúan en objetos diferentes, y esta actúa 2 debido a 1 y esta actúa 1 debido a 2. Son iguales y opuestas, que es lo que afirma la tercera ley, ¿no? Si hacen el cálculo, de todos modos les debe de dar esta orientación como se obtuvo esta orientación. Noten que lo que usamos, es B y L, DL cruz B. En este caso, el campo magnético de este aquí sería hacia abajo y el DL iría para allá. ¿Sí estamos? Otra vez, este va así, su campo magnético de este va para abajo. ¿Bien? Pues yo tendría así. Entonces el DL cruz B iría para allá. Va otra vez. Primero obtengan el campo magnético de este aquí. Circula, en este caso, antihorario, y en este punto en particular significa hacia abajo. Y el DL es orientado el alambre por la corriente, entonces va hacia afuera. Por lo tanto, DL cruz el campo apuntaría a la derecha, es decir, en I positivo. Y todo lo demás es igual. Entonces la fuerza por unidad de longitud tiene el mismo tamaño, pero va dirigida en dirección opuesta. Entonces esta es la fuerza que siente el alambre. ¿Qué pasaría si las corrientes se orientan antiparalelas?
Estas fuerzas son de atracción, es decir, los alambres tenderían a juntarse. Si las corrientes fueran antiparalelas, hagan ese caso también, se van a dar cuenta de que la fuerza no es así, irían hacia afuera. Se los dejo a ustedes. Ahora les mencioné que de aquí va a salir cuánto vale μ0 y la definición de Ampère. Entonces vamos a eso nada más, vamos a establecerlo. Nuestro resultado es este, es fuerza por unidad de longitud. El tamaño es esto, ¿sí? Ok, entonces vamos con la definición del Ampère. Definición del Ampère como corriente. Entonces, si se tienen dos alambres paralelos separados 1 metro con corrientes iguales, coma, y la fuerza por unidad de longitud en los alambres es de, va un número medio raro, 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro. Entonces, se dice que la corriente, o se define que la corriente es de 1 ampere. ¿De acuerdo? Ahora fíjense lo que va a suceder. Entonces vamos a suponer que tenemos todas estas hipótesis. Es decir, las corrientes son iguales, no importa si son paralelas o antiparalelas. Son del mismo tamaño. Y vamos a suponer entonces que la corriente, que esas corrientes provocan una fuerza por unidad de longitud que en tamaño es 2 por 10 a la menos 7 newtons metro. Vamos a ver cuánto debe de valer μ0. Entonces voy a borrar este lado. Voy a tomar el tamaño de esta expresión de los dos lados. Va. Entonces lo hago. Tomo el tamaño, la magnitud. Tomo el tamaño, la magnitud. ¿Eso qué me da? Acá arriba, porque batalla uno ahí. Entonces, eso me da el tamaño de la fuerza entre L va a ser igual a μ0 y cuadrado. Bueno, no me salto pasos. Y 1 por I2 entre 2pi d. Ese es el tamaño. Ahora voy a sustituir los datos que me están diciendo. Corrientes iguales, fuerza por unidad de longitud y distancia en esta expresión. Entonces, como la fuerza va a ser 2 por 10 a la menos 7 newtons metro, eso por definición me va a decir que las corrientes en los alambres que son iguales es de 1 ampere. Divido entre 2pi y la distancia de separación es de 1 metro. Entonces, numéricamente me da que 4pi por 10 a la menos 7 es igual a μ0. ¿Se dan cuenta de dónde sale este número? De la definición del sistema de unidades. ¿Qué unidades va a tener? Eso se los dejo. Verifiquen que las unidades de esto se pueden escribir como teslas por metro sobre ampere. Y entonces ya tenemos tanto la definición del ampere
como el valor numérico del μ0 en unidades del sistema internacional. Teslas metros entre amper. ¿De acuerdo? Y el Tesla, si ustedes quieren, se puede escribir de diferentes maneras. Eso, les digo, es tarea para ustedes. Recuerden que el Tesla se puede poner como Newton sobre Coulomb metro segundo. Entonces eso todo les toca a ustedes verificarlo. No tiene mucho de complicado. Entonces verifiquen que las unidades de μ0 se pueden escribir así, sabiendo que el Tesla se puede escribir así. Tesla es la unidad de campo magnético en el sistema internacional y estas serían las unidades de el μ0. Eso se los dejo a ustedes de trabajo. Ahora, hasta aquí va a ser la parte de la ley de Ampère. Voy a introducir una idea porque lo que quiero ver ahora es la ley de Faraday. Ah, bueno, hay un ejemplo adicional. Hay un ejemplo adicional que yo creo que mejor lo meto en esta parte, aunque lo podría ver hasta que esté en inductor. De una vez. Entonces, voy a borrar esto y les platico. Entonces, dos cosas. Uno, ¿qué es un inductor? Y dos, ¿qué es un dipolo magnético? ¿Se acuerdan que vimos dipolo eléctrico? Sencillo, las ideas principales. No nos vamos a meter demasiado, pero sí lo que necesitemos para ver ley de Faraday. Entonces, bueno, primero, ¿qué es un solenoide ideal? Imagínense que ustedes tienen un tubo, así un tubo de esos de toallas que ponen en las cocinas, y que tienen un alambre, y el alambre o tiene forro, o es de esos alambres de cobre que están barnizados, que sirve como aislante. Entonces yo tengo el alambre y lo empiezo a enrollar aquí, muy junto, o sea, no hay espacio si ustedes quieren, sobre el alambre. O sea, formo una bobina. Y luego si quiero le puedo quitar y lo que me queda entonces es un tubo hecho de alambre, así. Esa bobina hecha con un alambre es un solenoide. ¿Cuándo es ideal? Estamos con el caso de geometría sencilla. Supongan que tiene un radio R y que tiene una longitud L. Bueno, ni siquiera me conviene. Bueno, es que faltan letras. Lo que pasa es que la unidad de inductancia es el Henry y se denota con una L. Por el momento, no se vayan a confundir después. Esta L denota longitud y esta R denota radio. Entonces, abusamos más adelante. Entonces, eso es un solenoide, una bobina. Y es ideal cuando L es mucho más grande que R. Siempre queda la duda, bueno, ¿qué significa esto de que sea mucho más grande que R? Nosotros somos los que ponemos fronteras, la naturaleza no. Vamos a suponer que L es mucho más grande que R si L es 10 veces o más que R. Por ejemplo, si midiera 1 centímetro y esto mide 10 centímetros, vamos a considerarlo ideal. Si esto mide 2 centímetros y mide 20, vamos a considerarlo ideal. Si todavía es más largo comparado con el radio, entonces vamos a considerar que es ideal. Por ejemplo, si yo L entre R es igual a 10, ya lo considero ideal. Entonces, si L entre R fuera igual a 20, pues con más razón, ¿no? Quiere decir que es todavía más grande que R o proporcionalmente más grande. Entonces, vamos a tomar como frontera. Una cosa así ya es ideal. Si todavía cociente es mayor, ideal. Ok, entonces eso es un solenoide ideal. ¿Qué es lo que queremos? Moviendo las manos, y ustedes saben que yo uso ese término para cuando quiero hacer ver algo, o les pido que lo crean. Y en este caso les voy a pedir que lo revisen en algún texto. Es calcular el campo B
dentro de un solenoide ideal. Miren, dadas las características que tomó el curso, yo este problema lo resolvería más adelante con el resultado que vimos aquí de calcular si yo tengo un aro en el cual circula una corriente I, vimos cuánto vale el campo aquí, el campo magnético. Y les dejé de tarea que calcularan el campo magnético aquí abajo. Les adelanto cuál es la respuesta. El tamaño y el tamaño son igual. Pero hay gente que concluyó que la dirección va para abajo. Si aquí va para arriba, dicen aquí va para abajo. No, háganlo con cuidado. Utilizando este resultado y luego superposición cuando tengo muchas espiras redonditas, vean aquí, esto lo puedo modelar como muchas espiras redonditas, yo puedo determinar cuánto vale el campo magnético en un punto del eje de aquí, siempre y cuando no esté muy cerca de los bordes. Entonces yo lo haría así, pero dadas las actuales circunstancias, entonces a lo mejor muevo las manos y lo determino más rápido y más fácil, sin utilizar una integral. Entonces, por eso lo estoy viendo en este punto. Entonces borro este y mi problema es calcular el campo B dentro de un solenoide ideal. Si van a los libros, les voy a pedir que lo hagan. Los libros hacen una construcción geométrica que nos hacen ver, según ellos, que el campo magnético aquí afuera vale 0. Y que el campo magnético, como es flaco, es un tubo largo, de sección transversal pequeñita, delgadito, se ve como este marcador, se ve delgadito comparado con su tamaño, ¿no? Entonces, aquí adentro, dicen ellos que el campo magnético, si la corriente circula como está indicado, el campo magnético es más o menos constante y vale B. Eso es cuestión de que lo verifiquen en los libros, por favor, eso sí se los pido. Y que entonces, utilizando, como está flaco, el argumento es que un punto cerca del centro es un punto cerca de la periferia, porque está flaquito, ¿no? Está delgadito. Es como un país muy chiquito. Está tan chiquito el país que el norte y el sur casi están donde mismo, ¿no? Entonces, ese es el argumento. Aquí el argumento nos lleva a que el campo adentro es constante y si la corriente circula así, el campo va de abajo hacia arriba. Si la corriente circula al revés, el campo iría hacia abajo. Les digo, este resultado lo puedo hacer integrando, nada más que ahorita no hay como que mucho espacio y posibilidades y demás y la interacción. Entonces, acéptenme esto, pero véanlo por favor en los libros. El campo aquí va así y el campo aquí afuera vale 0. Y entonces, para calcular el campo B dentro del solenoide ideal, lo que vamos a hacer es usar, sí, la ley de Ampère. Y este es un caso un poquito más interesante que los que hemos estado viendo porque como que la simetría no es tan evidente. Pero entonces vamos a suponer que yo tengo en mi solenoide n vueltas de alambre. ¿A qué se refiere n vueltas de alambre? Que en esa longitud L hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a n. ¿Sí? Y ya es todo lo que necesito, porque lo que me dice la ley de Ampère es lo siguiente. La voy a escribir. La ley de Ampère dice, la integral de B punto diferencial de longitud es igual a μ0, la corriente neta. Eso es todo. Ahora la pregunta nada más, bueno, ¿y qué circuito voy a tomar aquí? ¿Qué circuito quiere decir? ¿Qué trayectoria? Que no existe. Pero los problemas por la simetría me permiten determinar cuál me conviene. Y en este caso, fíjense qué curioso, voy a tomarlo sobre esta espira, sobre esta trayectoria cerrada, que va a tener un largo L minúscula, para diferenciarlo del largo del solenoide. L minúscula mide así. Y vamos a suponer que tiene un ancho A. O sea, es una espira de ancho A y largo L, es un rectangulito. ¿De acuerdo? Y lo voy a recorrer así. Antihorario.
No, horario, así. Voy a aplicarme la ley de Ampere. Recuerden que aquí afuera el campo vale 0 y aquí adentro el campo es constante. Esa es la parte que necesito que revisen o que me la crean por el momento. Y que va, si la corriente circula así, pongan su pulgar en la dirección de la corriente en una espiral y luego empujen. Entonces va para arriba. Si la corriente fuera al revés, pongan su pulgar en la otra dirección, empujen y el campo iría para abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos. Créanme eso, por favor. Otra cosa. ¿Están de acuerdo que yo puedo hacer que esta A sea muy chiquitita? Yo puedo hacer que A sea muy chiquitita si yo quiero. Podría ser. Ahora vamos a aplicar esta. Entonces, aplicando ley de Ampere. Integral de B punto diferencial de L igual a mu 0. Necesito que me ayuden a encontrar quién es n. ¿Cuánta corriente va a circular a través de esta superficie? ¿De cuál superficie me van a preguntar? Esta. Mi superficie rectangular. Ah, pues lo único que tengo que ver es cuántos alambritos están atravesando esta área. Esta área. ¿Cuánto mide la espira? L. Regla de 3. ¿Cuántos alambres van a pasar por aquí? Los voy a poner aquí, miren. La corriente va así. Entonces aquí hay una... Aquí está el borde del solenoide. Aquí va un alambrito, aquí va otro alambrito, aquí va otro alambrito, aquí... ¿Se lo están imaginando? Lo que quiero decir es esto, ahorita les digo. Déjenme nada más terminar aquí. Aquí entra un alambre, aquí entra otro alambre, aquí entra otro alambre, aquí entra otro alambre, aquí entra otro alambre. ¿Por qué entra? Porque la corriente circula así. Entonces, este es el borde del solenoide. Entonces, hay un alambre que entra aquí, luego sale, entra, sale, entra, sale, entra. Sale por aquí, entra por acá. Sale por aquí, entra por acá. Está haciendo esto. Cada vez que entra, cuenta como una corriente. Ok, entonces, ¿cuántos alambritos atraviesan si esto mide? Si esto mide L, minúscula. Desde aquí hasta acá es L y desde aquí hasta acá es L mayúscula. Una regla de 3 para sacar cuánto vale la corriente neta. Entonces, la corriente neta va a ser en L hay N. ¿Cuántos habrá en L? ¿Cuántos? Este hashtag es cuántos atraviesan. Es una vil regla de 3, ¿no? Entonces, multiplico. L por el gato va a ser igual a N por la L, ¿no? Entonces despejo y el gato resulta ser que es N mayúscula entre L mayúscula y luego multiplico por L minúscula. Noten que es adimensional. Pero esto de aquí, la N mayúscula entre L mayúscula, esta, N grande entre L, es una densidad. ¿Densidad de qué? Densidad de vueltas. ¿Cuántas vueltas por unidad de longitud? Por ejemplo, supongan que yo tengo un solenoide que mide 2 metros. Estoy exagerando. Y que en total hay 2000 vueltas. ¿Cuál sería la densidad de longitud? Bueno, pues si mide 2 metros y hay 2000 vueltas, entonces N vale 2000 y L vale 2. El cociente vale 1000. ¿1000 qué? 1000 vueltas por metro. Si nada más agarro la mitad del solenoide, multiplico por 1 metro, y eso me dice que en este intervalo va a haber 1000 vueltas. Si agarro un intervalo de 1 metro, va a haber 1000 vueltas. Si agarro medio metro, pues va a haber 500 vueltas. ¿Cierto? Entonces, si este es el número de vueltas que hay y cada vuelta lleva I, entonces la corriente neta va a ser... A esto se le acostumbra a llamar N minúscula. N minúscula se define como ¿cuántas vueltas? ¿En cuánta longitud? Entonces va a ser N por L por I, que es la corriente en cada alambre, en cada vuelta. Ya tengo la corriente neta. La corriente neta resultó ser N minúscula por L por I. ¿Listo? Ahora vamos por el lado izquierdo. Ahí estamos. Ahora borro esto. Vamos a calcular esta integral. Esta integral la puedo hacer en 4 cachos.
este y este. Y le estoy recorriendo así. Me voy a ahorrar pasos. Vienen todos los libros. ¿Cuánto va a ser la contribución de esta parte? Va a ser 0 porque va a ser b.dl, pero aquí no hay campo. Entonces la contribución a la integral en esta parte, como no hay b, vale 0. ¿Cuánto va a ser la contribución en esta partecita y en esta partecita, que son horizontales y están por afuera del solenoide? Como el campo vale 0, 0. ¿Cuánto va a ser la contribución a la integral en esta parte horizontal y en esta parte horizontal que están por adentro? Yo recorro así. Y el campo magnético, en todo caso, les pedí que me creyeran que es así, perpendicular. ¿Cuánto vale el producto punto de dos vectores perpendiculares? Sí, 0. Por lo tanto, ¿cuál es la única contribución a esta integral? Lo que pasa en esta trayectoria. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí es que voy a tener tamaño de B, que les pedí que me creyeran que era constante, por el tamaño de DL, por el coseno que localmente hacen, pero si yo recorro así, entonces ¿cómo se orienta la espirita en esta parte? Se orienta así. Este vectorcito en rojo, este, es DL, y localmente es paralelo a B. Entonces aquí va un coseno de 0 siempre. ¿Sí? Y esto es igual a mu 0, lo que está aquí. No cabe, no lo escribo. Entonces B es constante, coseno de 0 es 1. ¿Qué me va a quedar entonces de este lado? Me queda B por lo que mide, porque me queda la integral de DL. Lo que mide es L y el coseno de 0 es 1. Entonces esto es igual a mu 0 n L I. ¿Qué pasa con la L? Se cancela. Y entonces el campo magnético en el interior de un solenoide ideal se reduce a ser mu 0 por n por I. Este es el campo magnético de un solenoide ideal de sección transversal circular adentro. ¿De qué depende? Una constante, la densidad de vueltas y la corriente que circula. Nada más, nada más. Si la corriente va así, el campo magnético va así. Si la corriente va así, al revés, el campo magnético va así. Va otra vez. Si la corriente va circulando así, el campo magnético va así en el interior. Si en las espiras la corriente circula al revés, en el interior el campo magnético va al revés. ¿De acuerdo? Este es el resultado que traen los libros. Mu 0 NI. Ahora, ese lo vamos a utilizar sobre todo cuando veamos energía magnética. Voy a cortarlo, ya son 43 minutos. Voy a cortarlo aquí. Y lo que vamos a regresar es a ver la parte de el dipolo magnético para ligarlo posteriormente con la ley de Faraday. Entonces lo dejamos aquí por el momento.